Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bueno, felizmente pues hoy estoy reincorporándome pues a las actividades del Grupo Metafísico Caracas Adelante. Ahí tienes un asiento, se puede sentar ahí. Reincorporándome pues de ya mañana casi 3 meses fuera de actividad, por razones que bueno, ya algunos de ustedes lo saben, y estuve sometido a una intervención quirúrgica que me ha tenido mucho tiempo pues en ese proceso, pero ya estamos en vía de recuperación. El médico cada vez que voy casi que le aprieto el cuello porque me hizo crear una falsa expectativa por pensar que en un mes iba a estar chévere, y resulta que la cosa no es un mes, es mucho tiempo, es un periodo lento, pero no importa, es un periodo lento pero seguro, cumpliendo con todas las reglas que los médicos pues le ponen a uno, y uno tiene que cumplir con eso para poder quedar bien de todo, porque hay mucho trabajo que hacer. Quizás una de las cosas que más me angustiaba era el hecho de no poder estar dentro de mis actividades, y eso realmente me frustraba, y no saben cuántas veces me deprimí. Yo soy sincera, yo digo la verdad, lloré muchas veces y todavía a veces lloro, porque yo no soy persona de estar metida en una casa, yo soy persona de estar muy activa, y bueno, lastimosamente pues la vida a veces como que te pone un freno. Hace 7 años exactamente me pusieron un freno, pero yo no le hice mucho caso, yo le seguí metiendo la chola al acelerador, y bueno, este es un segundo freno, pero creo que ahora sí le voy a hacer caso. Creo que es un buen día para comenzar, recomenzar, un día hermoso, un día donde estamos haciendo honor a ese ser maravilloso que se llama, o que se llamó, San Francisco de Asís. Un ser que quizás es el punto central de lo que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Estás bien allí, Lidia? ¿Está? ¿Copia bien? Sí, ok. El punto central que hoy quiero tratar con ustedes y que quiero compartir con ustedes es algo que desarrolló San Francisco de Asís, y que nosotros definitivamente estamos obligados a desarrollar, que es la humildad. Ese es el meollo de todo. Ese es el núcleo central de lo que hoy vamos a compartir aquí en este salón. Y bueno, ¿qué más? Qué bueno que podamos compartir eso hoy. Marina hace rato en su exposición, en su entrada de la actividad, pues dijo que yo les iba a explicar, que yo no sé si es el 3 o el 4. Se ha planteado quizás una diatriba en cuanto a la fecha del 3 o el 4, los ortodoxos dicen una fecha, los cristianos dicen otra, pero sencillamente para mí Magali Prada es el 3. Todos saben ustedes por qué. Bueno, porque yo cumplo años hoy. Cumpleaños. Además que yo cumplo años hoy. También pues nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Assisi, en la Porciúncula. Nosotros estuvimos en todos esos lugares donde San Francisco dejó su energía maravillosa, en esos lugares donde se respira esa paz, donde se respira ese amor y donde se respira esa gran humildad de San Francisco de Asís. Y justamente en la Porciúncula hay una placa que dice que él entregó su corriente de vida el 3 de octubre. O sea que para mí ya ni los ortodoxos ni los cristianos que ellos peleen, yo sigo diciendo que es el 3. Sí, ese es por el almanaque gregoriano, sí, romano y la... pero definitivamente entre los romanos y los gregorianos pues nosotros no nos vamos a establecer esa lucha. Yo simplemente me llevo por aquella placa y que identifica el día en que él entregó su corriente de vida, y que dice el 3 de octubre. ¿Y qué más? Yo me siento feliz de que sea el 3 de octubre, porque justamente pues es el día en que Dios me dio la oportunidad de venir a la encarnación. Vamos a entrarnos un poquito, yo me voy a hacer un paso muy rápido por San Francisco de Asís para que entremos realmente en el tema central de lo que yo quiero que tratemos en el día de hoy. San Francisco
Francisco de Asís, bueno, nació en el 1181 y desencarnó en el 1226. Pues, dame la próxima lámina, ahí les puse. En Assisi, el pueblo de la Umbría, región de Italia, una región demasiado hermosa, con unos valles espectaculares. Definitivamente creo que fue el lugar bendito escogido por Dios para que este ser naciera y desarrollara pues todo ese trabajo maravilloso que él realizó por toda la humanidad. La próxima lámina. Todos sabemos pues que San Francisco no era un pata en el suelo, era un niño rico, hijo de gente con muchísimo dinero. Su papá pues un señor, el señor Pietro Bernardone, un hombre que vendía y traía las telas más exquisitas y era lo que él era su negocio. Y su madre, una mujer, pues de esas mujeres de antes, muy linda, muy hermosa, una mujer muy sometida a las cosas que decía pues el marido, un hombre muy poderoso a nivel económico. Por lo tanto, San Francisco de Asís era un niño rico, lo que nosotros llamamos hoy en día un riquito, hijo de papá y de mamá. Tenía todo lo que quería. Bueno, no le faltaba nada. Yo creo que lo único que le faltaba era sarna para rascarse, como decimos nosotros aquí en Venezuela. Sarna es una picazón que la gente empieza a rascarse horrible, por eso le decimos. Bueno, nada, pero definitivamente él se enrola. Parece que en esa época el orgullo de una familia era mandar a sus hijos a la guerra. Los vestían con esas armaduras tremendas y por supuesto su familia no era la que se iba a quedar atrás. Lo enrolan y se enrola en esa aventura. Quizás yo siento que era una aventura quizás por orgullo, por prepotencia, por sentirse mejor un tanto por los demás. Y le estoy diciendo todas estas cosas porque después vamos a ver todo lo que San Francisco hizo. Entonces, bueno, nada, se enrola en eso, pero a partir de ese momento, después que pasa, era una guerra entre Perugia y Assisi, él pierde Assisi, por supuesto, la guerra, y él dicen que desertó. No se sabe si eso es cierto, simplemente en la historia no hay información fidedigna de que eso haya sido así, pero bueno, regresa a su hogar en muy mal estado, en muy malas condiciones, muy enfermo. Y después de esa enfermedad, de ese problema, de salud que estuvo, es cuando viene ese proceso de transformación de San Francisco de Asís. Vamos a la próxima lámina. Todos sabemos nosotros que es una encarnación de ¿quién? Del amadísimo Maestro Kuthumi. Nosotros tenemos o conocemos dos encarnaciones del Maestro Kuthumi, que son encarnaciones muy lindas y que realmente tienen cierta relación una con la otra. Vamos a ver que una de ellas es de San Francisco de Asís y la otra es, vamos a ver, San Martín de Porres. Unas encarnaciones, una en Europa, una en América, pero muy parecidas realmente en la acción de cada uno de ellos. Y por supuesto las actividades, la última que desarrolló en esa encarnación, pues es una actividad muy llena de misericordia, dadivoso, generoso, y siempre estaba con los pobres, que fue prácticamente lo que hizo San Francisco en sus años después que renuncia a todo lo que él tenía. La próxima lámina. En este proceso que San Francisco comienza, hace su renuncia a sus padres, renuncia al dinero, renuncia a las joyas, renuncia a todo lo que de la vida le había ofrecido, pero renuncia a esas cosas materiales porque él no estaba llamado para realizar o para engrandecerse ni envanecerse por todas las cosas materiales. San Francisco, su plan divino de perfección era realizar un trabajo espiritual muy grande y que marcaría definitivamente a toda la humanidad. Tanto es así que han pasado muchos años y San Francisco de Asís creo que es uno de los santos más queridos.
uno de los santos que todo el mundo lo tiene en su boca, que todo el mundo lo anhela, que todo el mundo lo ama. Ese era su plan divino de perfección. No era llenarse de riquezas materiales. La riqueza de él estaba en su riqueza espiritual. Allí era donde radicaba todo su trabajo. En ese proceso viene San Francisco y llega a esas iglesias, en ese proceso de transformación, él llega pues a esa iglesia que estaba toda caída y que se llamó, o se llama todavía, porque también estuvimos allí, en la iglesia de San Damiano. Una iglesita que estaba en ruinas prácticamente, y él siente que Jesús le dice que reestructure esa iglesia. En ese momento pues no estaba como muy claro qué iglesia le estaba diciendo que recuperara, que regenerara. Era la iglesia, no era la iglesia física, era la iglesia espiritual, que estaba bien deteriorada. Pero en esa iglesia él hizo algo maravilloso. Y les voy a decir una cosa: desde que yo entré en esta enseñanza, yo creo que lo primero que yo me aprendí en esta enseñanza fue esta oración que él hizo ante el Cristo de San Damiano, que a mí me parece hermosísima. Y yo quiero, por favor, dame un poquito de música, porque yo quiero que la hagamos, porque no es cuestión de hacerlo, es cuestión de meterse adentro todas estas frases tan hermosas que dijo él en ese momento, y vamos a repetirlo todo. Y dice así: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Fíjense que él dice: ilumina las tinieblas de mi corazón. Él no estaba claro de lo que tenía que hacer, pero le estaba pidiendo ¿qué? Le estaba pidiendo a Dios que iluminara su corazón, que lo iluminara para él poder tener esa capacidad de realizar todo lo que tenía que hacer. Dame fe recta. Nosotros también podemos pedir eso: dame fe recta, la esperanza, uno de esos seres tan maravillosos que nosotros también deberíamos tener pendiente siempre, la Señora Esperanza, la caridad que debemos desarrollar todos nosotros por nuestros hermanos. Es allí donde radica todo el trabajo de San Francisco, en la caridad y en la misericordia que estuvo por todos los seres humanos. Entonces dice que también conocimiento, ¿para qué? Para él poder desarrollar todo su trabajo, su gran mandamiento, lo que Dios quería que él quisiera. Entonces era el conocimiento también, como podemos decir nosotros: dame, Señor, el conocimiento para desarrollar todo el trabajo que tú quieras que yo haga en esta encarnación. Al igual que San Francisco, también podemos pedirlo. ¿Les parece? Sí. Okay, vamos entonces a la próxima lámina. A mí esto me encanta. Bueno, San Francisco fue canonizado en el año de 1228 y en el año de 1980 el Papa Juan Pablo II lo proclamó patrón de los ecologistas. ¿Por qué sería que lo nombró patrón de los ecologistas? Porque él estuvo esa fusión, ese amor por la naturaleza, por los animales, por todo lo que estaba manifestado en el planeta Tierra. Tuvo esa unión con todos los elementos, con el agua, con el aire. Danzaba con el aire, danzaba con el agua, a la tierra, bajo la lluvia. No le importaba. Fue catalogado de loco, pero ¿qué importa? Quizás nosotros también deberíamos ser locos como San Francisco. ¿No les parece? Sí. Yo también quiero ser una loca. Una loca divina como San Francisco. Sí. Entonces fíjense que bueno, Marina también acotó algo que en Asís, y justamente en la porcióncula, una reunión en el año de 1986 con esos seres. Fíjense ustedes qué lindo, porque
él trabajó mucho por eso que nosotros llamamos unidad. Y justo en la porciúncula es donde se realizó esa reunión que Juan Pablo II convocó a todos los directivos, los jerarcas de cada una de las iglesias, para realizar ese trabajo. ¿En dónde? En Assisi. ¿Quién marcó la energía? ¿Quién sembró esa energía de unidad allí? San Francisco de Asís. Entonces nosotros tenemos muchas cosas que agradecerle a San Francisco. Nosotros tenemos muchas cosas que imitar de San Francisco. Porque ahorita estamos, señores, en el tiempo en que nadie puede trabajar solo. Nosotros tenemos que hablar de unidad y tenemos que hablar de unidad grupal. La tendencia es aislarse, la tendencia es hacer yo lo hago, y resulta que eso no es el mandato de los maestros. El mandato de los maestros es que tiene que haber unidad, y que tiene que haber unidad grupal, y que el trabajo es en grupo, y la ascensión va a ser grupal. No porque yo soy chévere, porque yo doy clase de metafísica, yo voy a ascender y los demás se van a quedar. No, señor. La ascensión es grupal, por lo tanto el trabajo tiene que ser grupal, necesariamente, y todo el grupo tiene que trabajar. Y como decía Marena hace rato, este es el grupo donde aquí se coordina prácticamente las actividades de todos los grupos que hay aquí en Venezuela, el Grupo Metafísico Caracas. Pero de aquí recibimos toda la información y las directrices que Rubén Cedeño nos da a todos los grupos a nivel mundial. Y como nosotros pertenecemos a esa línea discipular, también nos acogemos a las directrices que él da para todos los grupos. Entonces, señores, el trabajo es grupal, el trabajo es en unidad. Y fíjense que la unidad no es desde ahora, la unidad viene desde hace muchísimos años. Y quien ha marcado ese paso ha sido San Francisco de Asís, el maestro Kutumi, a través de la encarnación ¿de quién? De San Francisco de Asís. ¿Ok? Vámonos entonces a la próxima lámina. Y esta lámina la puse adelante, eso también, esa estatua de San Francisco está allá meditando, pues, hermosísimo. Y que en Asís se encuentra el retiro etérico de la Santa Humildad, y Francisco se refería a ella como la hermana pobreza, y ya vamos a ver por qué. Puse este mensaje antes porque vamos a entrar al meollo de lo que hoy vamos realmente a tratar, que se llama la humildad. Dame la próxima lámina. ¿Ok? La próxima lámina y vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es la humildad? Vamos a ver todos. ¿Qué es la humildad? La palabra humildad proviene del latín humili, que quiere decir pequeño. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos sentimos grandes. Y podemos ser unos enanos, unos pigmeos, pero tenemos ese orgullo bien arriba y siempre nos sentimos más grandes que los demás. Y resulta que cuando nos sentimos así, no somos nada humildes. Ahí no hay humildad. En ningún ser humano arrogante puede haber humildad. Podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. ¿Qué es la soberbia? Alguien que me diga qué es la soberbia. ¿Qué cree que es la soberbia? Creerse más que los demás, creerse que siempre tiene la razón. Sentirse más grande y mejor que los demás. Eso es soberbia. Soberbia sobre los demás. Y además de soberbia es orgullo, cuando te sientes mejor que los demás. Es una característica propia de los sujetos modestos, la humildad, que no se sienten más importantes o mejores que nadie pese a sus logros. Fíjense, hay personas que tienen una gran sabiduría. Hay personas que tienen grandes conocimientos espirituales de la vida, de todo. Y son personas que tú no sabes qué es lo que son. ¿Por qué? Porque son muy humildes.
y nunca andan pregonando ni regodeándose de las cosas que saben. Eso es ser humilde. Comenzar a trabajar en eso es importantísimo. Y nosotros todos estamos llamados a trabajar en la humildad. Por eso dije que el tema de hoy nos va a tocar a todos. De una u otra forma nos toca. Porque siempre se nos sale por ahí el gallito del orgullo. Ese gallito que a veces nos hace sentir superiores a los demás. La próxima lámina. Bueno, aclarar el concepto de la humildad. Entonces tenemos incluso a decir humildad, creo que es andar todo andadocito. Sí, eso viene ahora. Ahí, bueno, eso es un concepto porque se ha mal utilizado. Porque nosotros creemos que la gente humilde es la gente que no tiene con qué comer, es la gente que anda con la ropa toda destruida, aquellos que andan así, que casi que se desmayan, porque ni siquiera se han comido una arepa en la mañana. Pero muchos de ellos están así por ser orgullosos. Porque es que gente que nosotros consideramos humildes son orgullosos, y eso lo vamos a ver. Entonces, fíjense, las religiones suelen asociar la humildad al reconocimiento de la superioridad divina. ¿Ok? Todos los seres humanos son iguales ante los ojos de Dios y deben actuar en consecuencia. Nadie es mejor que nadie. A nosotros no nos debe diferenciar los títulos. No nos debe diferenciar la posición económica. A nosotros no nos debe diferenciar el lugar donde tú vivas, porque sencillamente todos somos iguales ante los ojos de Dios. Nadie es más que nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no somos distintos a los ojos de Dios, muy a pesar de esas cosas? Pregunto. Porque todos somos hijos de Dios, todos en nosotros hay un Cristo que palpita, que es esa energía de Dios, y el Cristo tuyo no es más grande ni más bonito que el de los demás. Todos somos iguales y somos de la misma esencia, por eso nosotros ante los ojos de Dios somos iguales todos. Entonces fíjense que para el budismo la humildad es la conciencia respecto al camino que se debe seguir para liberarse del sufrimiento. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque en la humildad está reconocer tus errores. Porque hasta que no reconozcamos los errores, nunca lo vamos a corregir. Y si no corregimos los errores, vamos a seguir metidos ¿en dónde? En la rueda de la vida, en la rueda del sufrimiento permanentemente. Eso me encanta. Yo no sé si a ustedes les gusta. Es el camino que se debe seguir para liberarse del sufrimiento. Ser humilde, pero ser humilde reconociendo que cometemos errores. Porque la única forma de nosotros resolver nuestros errores es aceptándolos y reconociéndolos. Y además de eso, pedir perdón, transmutar toda esa energía que nosotros hemos mal calificado. La próxima lámina. Para lograr la humildad conviene sentirse nada. ¿Cómo quién? Como Lady Nada. Eso fue lo que le dijeron a Lady Nada. Tú tienes que sentirte nada. Y nosotros no somos mejor que Lady Nada. Lady Nada es una maestra ascendida. ¿Quiénes somos nosotros para no sentirnos nada? Si ella era una maestra y se sintió nada, nosotros más rápido tenemos que sentirnos nada. No creerse nada, verse como nada y darse cuenta que solo Dios es el que lo puede todo y que sin Él somos nada. Porque siempre creemos, no, porque yo puedo, yo lo hago, soy chévere. Mentira, no nos caigamos a mentira. Nadie puede hacer nada si no es por la voluntad de Dios. Así de sencillo. Todo lo hace Dios en nosotros. Por eso siempre tenemos que darle a Dios la oportunidad de trabajar como Él quiere, a su ritmo y a su tiempo, y no como el que nosotros queremos que sea.
La próxima lámina. La humildad doblega la personalidad y por lo tanto hace brillar el espíritu. Hasta que no dobleguemos la personalidad, el espíritu, ese Cristo que está en nosotros, no va a comenzar a emitir esa luz maravillosa. ¿Por qué? Porque la personalidad no te deja salir adelante, no te deja salir, relucir, brillar ese esplendor de ese Cristo. El orgullo hace brillar la personalidad y esconde el espíritu. Por esto la espiritualidad va de la mano con la humildad. Es una cosa interesantísima cuando nosotros decimos esto, que la personalidad esconde al espíritu. ¿Por qué? Porque no lo deja actuar. Porque tú a una persona le estás diciendo que está cometiendo un error, pero su personalidad no le permite reconocerlo y no deja ni acepta que está cometiendo un error. Por lo tanto, está matando al espíritu. Y nosotros tenemos que necesariamente la parte de la espiritualidad de nosotras ponerlos a funcionar, porque eso es lo que nos va a dar. En la medida que vamos dándole poder a nuestra parte espiritual, es lo que nos va a hacer cada día más humilde. ¿Ok? Vamos a la próxima lámina. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Fíjense, el domingo tuvimos la actividad del Arcángel Miguel, pues una actividad que estuvo muy buena, muy interesante. Pero siempre el Arcángel Miguel dice cosas importantes. Yo no me canso de ver las cosas que dice, y cada vez que me meto en un libro del Arcángel Miguel es como que sí, como que descubro cada vez cosas interesantísimas, una mejor que la otra, de las cosas que dice. Fíjense lo que él dice con respecto a esto. Y dice: no permitas que el lado humano se sienta importante ante la presencia de la vida. ¿Qué les está diciendo allí? Que la personalidad se guarde. Que nosotros no debemos permitir que la personalidad sea la que se imponga, que tenemos que darle paso a eso que nosotros llamamos la vida, ¿qué es la vida? Dios. Es Dios. Nosotros no podemos permitir que la personalidad esté por encima del mandato de Dios. Y muchas cosas les pasan a los seres humanos, porque a pesar de haber recibido el mensaje, porque aunque no sé si a ustedes a veces nos dicen: tengo una corazonada, o yo siento que no me tengo que ir por allí. Ah, pero tu personalidad te dice: no, anda, vete por allí. Y resulta que te estaba tu Cristo diciendo que no te fueras. Era Dios, es esa energía que te estaba diciendo: no te vayas por allí. Y resulta que hiciste lo contrario. ¿Quién imperó allí? La personalidad. No le diste poder a la vida, no le diste poder a Dios para que trabajara. Entonces, más bien, oblíguenlo a permanecer lo suficientemente humilde, de manera que el poder de la vida pueda encontrar armonía al actuar a través de esa forma humana, para producir perfección, mantener su dominio y difundir su magna radiación por doquier. Que nosotros, nos está diciendo el Arcángel Miguel, tiren esa personalidad para el piso, para el suelo, y dejen que actúe la presencia de Dios, para que esa presencia de Dios pueda actuar a través de ustedes y pueda hacer el trabajo a través de ustedes, y tome el dominio, el control de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo ahí el Arcángel Miguel en 2 platos. Sencillamente eso. ¿Pero qué hacemos nosotros? Todo al revés. Todo lo hacemos al revés. La próxima lámina. También nos decía el Maestro Jesús, o el Maestro Jesús dentro de sus cosas hermosas que dejó, sus mensajes maravillosos. Uno de esos es este que dice: pregunta, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Entonces, ¿quién es el mayor allí? El que sirve. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser más grande que tú tiene que servir más que tú. Tiene que ser el que sirve. Tiene que ser el que da las clases. Tiene que ser el que se mueve de un lado a otro a expandir las enseñanzas a los maestros ascendidos. Ese es el más grande. El que está sirviendo a la humanidad. El que le está prestando esa ayuda, ese auxilio a la humanidad. Ese es el más grande. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así sencillo. Así lo dijo el Maestro Jesús en estas poquísimas palabras. La próxima lámina. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque cuando tú te humillas, ya no tienes nada. ¿Qué vas a perder? Ya lo has perdido todo. Y solamente te quedas ¿con quién? Con Dios. Una vez Rubén decía algo que a mí me encantó eso que dijo. Me pareció hermosísimo porque él dijo esto. Algo como esto. Cuando uno lo ha perdido todo, ya no tienes nada, no tienes bienes, no tienes casa, no tienes nada. Te quedas con Dios. Es lo único que tienes. Pero teniendo a Dios, tienes todo. ¿No les parece que eso es hermoso? A mí eso me encanta, a mí me encantó, me pareció tan lindo. Y me lo grabé porque de verdad es así. ¿De qué te sirven los bienes materiales? ¿De qué te sirven las cosas que tienes? Puedes tener el mejor carro, el mejor apartamento, el mejor marido, las mejores joyas. Y al final, ¿para qué te sirve? ¿Eso te va a ayudar a lograr la ascensión? Para nada. Es mejor quedarse con Dios solo y no tener más nada. La próxima lámina. Cuando nos toque recibir, no nos sintamos engreídos, no nos sintamos merecedores de nada. Ofrezcámosles la dádiva a Dios y seamos doblemente agradecidos tratando de devolver el doble de lo recibido. ¿Y quién agradece el día de vida? Hay mucha gente que se levanta y ni siquiera le da gracias a Dios por el día de vida. Ni siquiera le da gracias a Dios por todas las cosas que tiene. No le da gracias a Dios porque tienen una casa donde vivir, que tienen un techo donde guarecerse, tienen comida, tienen una cama donde descansar. Y son incapaces de decirle a Dios, gracias Padre. Y nosotros tenemos que necesariamente ser agradecidos, porque no hay cosa más grande. Lo que te abre las puertas del cielo es ser agradecido. Más nada. La próxima lámina. Cuando tratamos de ser los primeros en todo, estamos dándole poder y satisfacción a la personalidad, pero hacemos gran daño al alma. Hay mucha gente que siempre quiere ser el primero en todo. El primero, mire señor, yo estuve, mi cuñado ya, él falleció, él era un militar, fue un militar, él fue primero en toda su, bueno, desde que entró a cadete hasta que se graduó, siguió en sus ascensos, fue el primero en todo. Llegó un momento cuando le tocaba ascender a general, no ascendió. Y eso fue la causa de la muerte de él. Ahí comenzó a morir. Se dedicó a la bebida y la bebida lo mató. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Fue el primero siempre. Quiso ser siempre el primero. El orgullo se envaneció por ser siempre el primero. El primero alférez, el primero yo no sé qué, el primero no. Siempre fue el primero. Y cuando le tocó ascender a general, no ascendió. Y ahí comenzó su muerte. Vino el declive. Soportó el fracaso. Hasta que falleció. Y eso se lo cuento, pues es algo muy de mi familia, pero se lo cuento para que ustedes se den cuenta que ser el primero no es lo más importante. Hay que ser como el pez, estar en la cola. Porque ¿qué impulsa al pez? La cola.
La cabeza no le sirve de nada, no le sirve para impulsarse. Y nosotros siempre deberíamos estar, no importa, en la cola. Ahí es donde está la fuerza, ahí es donde está la energía de todo. Había dicho ese que los últimos serán los primeros. Exacto. Los humildes son los que van a ser antes. Así es, los últimos serán los primeros. Vamos a la próxima lámina. La humildad aniquila la personalidad para que nuestro Cristo pueda actuar y ser lo que es. En la medida en que nosotros manejemos y vayamos canalizándonos a través de la humildad, la personalidad va a ir muriendo poco a poco. Y en esa muerte de la personalidad va a comenzar a resplandecer ¿qué? Nuestro Cristo va a comenzar a manifestarse. Que lo hemos tenido enclaustrado, lo hemos tenido encerrado allí, producto de ¿qué? De la mismísima personalidad de nosotros. La próxima lámina. El que se cree ejemplo o perfecto en algo se da cuenta de todo menos de su imperfección. Eso lo vemos nosotros a cada rato. Hay personas que son los imperfectos más imperfectos del mundo, pero siempre se creen que son los más perfectos y no se dan cuenta que son de lo último, que son terribles. Y solo nuestro espíritu es perfecto, y cuando éste comienza a reflejar su perfección en la personalidad, ésta debe hacer silencio. Cuando comenzamos a perfeccionar o a generar esa energía en el espíritu, en la perfección nuestra, en lo que verdaderamente tenemos perfecto, que es nuestro espíritu, la personalidad tiene que morir necesariamente, y todos debemos ir buscando ese camino de la muerte. Morir en el orgullo, morir en la personalidad. Por eso es el libro de la tercera iniciación, que recién hace poco lo retomé nuevamente. Ahora le estoy cogiendo más sabor después que nosotros lo vimos, porque ahí comienzas a matar una cantidad. Yo digo, bueno, este libro es puro mata, pero bueno, ¿qué mata? Mata la personalidad, mata la soberbia, mata todo esto, mata la separatividad, matar. Y mata todo. Sí, ese es el libro que deberíamos, no tercera iniciación, sino el mata todo, pero mata todo lo negativo que tiene el ser humano. La próxima lámina. Hay una concepción errada que los recursos económicos determinan la humildad y el orgullo en los seres humanos. De todas las clases sociales hay humildes y orgullosos. Lo que estábamos hablando hace ratico, que hay niños que tú lo ves, o gente que tú lo ves así todo, como está lánguido, que no anda con aquellos zapaticos rotos y aquellos puestos como unos miserables, pero tú le vas a dar una arepa, ay no, yo no quiero eso, no te agarras la arepa y tú lo ves que está muriendo de hambre. Entonces le vas a dar una moneda. No, yo no quiero eso, te la tira. ¿Sí? Entonces quiere que tú le des un billete de 50. Y que en el patio te pago yo. No, yo soy lo que sea. Entonces, ahí no hay humildad. Entonces, la humildad no viene dada por la condición económica de ningún ser humano. Pero hay mucha gente también que tiene dinero, que muchísimo dinero, y son humildes. Tú no sabes que tienen ese montón de reales. Es sencillo por la calle, como uno más. Y tú los ves que andan hasta con unos zapatos rotos, pues yo los he visto. Y estás enterado de que tienen todo el dinero que le da la realísima gana. El sabio Torrealba, ¿sabes quién es? El descubridor del mal de Chaga. Él fue a dar al parecer iba a dar una conferencia. Entonces se sentó con un liqui todo así en el piso. Entonces toda la gente entra en el salón y esperando, ¿dónde está el conferencista? No llega el conferencista, hasta que por fin alguien lo descubre afuera. Le digo, bueno, si no me han llamado, yo estoy aquí. Porque esa es humildad. Esa es su verdadera personalidad, porque ahí estaba mostrando un ser con tanta sabiduría, pues mira, estaba mostrando su humildad de ese conocimiento tan grande que tenía. La próxima lámina. La mente humilde es receptiva por naturaleza y por lo mismo es la que mejor está dispuesta a escuchar y a aprender. Cuando bajamos la cabeza, cuando agachamos la cabeza, cuando comenzamos a ser humildes, nos volvemos más receptivos y
aceptamos las correcciones. No como hay algunas personas dentro de los grupos que se van de los grupos porque no aceptan cómo es el facilitador. Porque el facilitador cambia o da instrucciones o organiza actividades de una u otra forma. Entonces se molestan. Porque lo que están viendo es la personalidad del facilitador. No están viendo lo que está enseñando el facilitador. ¿Qué te importa que el facilitador sea lo que sea? No te quedes en el carapacho, no te quedes viendo lo que tienes, si se viste bien, si no se viste. Eso no es problema. Acepta, ve lo importante que te está enseñando. Si eso es para tu enriquecimiento espiritual y si eso te va a llevar a ser cada día más humilde y a bajar la cabeza ante tantas cosas y ante tantas situaciones que nosotros tenemos que aprender. Cuando lo corrigen, que se sienten sí, y de hecho hay una persona que se fue del grupo porque sencillamente no estaba de acuerdo como yo organizaba la cosa. Le dije, yo siempre le digo a todos, y se los he dicho a todos, los que van a las clases donde yo imparto las actividades, siempre les digo, la puerta está abierta, bien para que entre el que quiera entrar y para que salga el que se quiera ir. Así de sencillo. Porque no está de acuerdo con el facilitador, entonces se va del grupo. ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está? ¿Cuándo vas a comenzar a tener un poco de humildad? ¿Cuándo vas a comenzar a bajar la cabeza? En los grupos donde que se aprende. Y yo siempre se lo digo a los muchachos. En los grupos donde usted aprende a manejar la bendita personalidad. Porque ahí te encuentras de todo, mi amor. En los grupos hay de todo. Y ahí es donde uno aprende realmente a manejar la personalidad. Y ahí es donde consigues, bueno, ¿cómo se llama? Los choques. No te gusta como aquella se peina, no te gusta como aquella habla, no te gusta como aquel se mueve. Y eso te genera rechazo. Y ese rechazo tienes que aprender a manejarlo. Hay gente que se ha ido porque dice, ya no soy el primero. También. ¿Y quién es primero? Nadie. Pasa también muchas veces que la gente lo que hace es estar pendiente de los comentarios negativos en vez de prestarle atención a la enseñanza, que es lo primordial. Por supuesto. Dime. Hablando de la humildad, Maga, es que me acabo de acordar algo. Estuve en la iglesia de San Francisco en la mañana. Ajá. Y vi un cuadro de San Francisco abrazando a Santo Domingo de Guzmán. Ajá. Entonces yo dije, ¿será que San Francisco le estaba diciendo a Santo Domingo que iba a encarnar en su orden? Porque es posible, San Benito era de su orden, sí. También. Es un santo muy fuerte, son muy fuertes. Y tenían ese poder tremendo, pero bueno, ellos pertenecieron a la orden de San Francisco también. Porque San Martín de Porres era dominico, era lo que quería decir. Pero es que espérate, pero es que fíjate que ya esto estaba en Europa, ya aquí la encarnación es en América, por eso. No, cuando fue San Francisco de Asís, fue muchísimos años después que vino San Martín de Porres. No, lo que quiero decir es que el cuadro a mí me parece que era como una profecía de que San Francisco hipotéticamente le estaba diciendo que iba a encarnar en su orden, era lo que quería decir. Sí, que iba a trabajar en esa orden, pues, en la orden franciscana. Vámonos entonces a la próxima lámina. Ok. El verdadero humilde considera siempre que las experiencias de la vida son posibilidades abiertas para aprender cada vez más. Eso me encanta, porque nosotros tenemos que ver en cada oportunidad, en cada error que cometemos, debemos ver una oportunidad. ¿Para qué? Una oportunidad para crecer. Cuando nosotros vemos las cosas, si alguien, por ejemplo, un facilitador te llama la atención, no lo veas como un regaño, velo como una oportunidad de trabajar, una oportunidad de crecer,
una oportunidad de acercarte, de limar asperezas con ese alguien, con ese facilitador. No lo veas como tu enemigo. Y esto por eso me encanta, porque dice: el verdadero humilde considera siempre que las experiencias de la vida son posibilidades abiertas para aprender cada vez más. Y nosotros, señores, tenemos que estar abiertos a ser receptivos para aprender cada día más, porque cada día que aprendemos nos hacemos más humildes, porque en nuestro aprendizaje, en nuestro crecimiento va desarrollándose cada vez la humildad. En su comprensión considera que el camino de la sabiduría es casi infinito, por lo cual no corresponde en ninguna etapa de nuestro desenvolvimiento presumir de sabio o erudito. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? Presumir de que Hay personas por ahí que yo las conozco, y se conocen todos los libros de metafísica, desde Colimente para abajo, se han leído todos los libros de Cedeño. Pero señores, véanlos actuando. ¿Cómo actúan? En una forma totalmente contraria a lo que dice la enseñanza metafísica. Entonces, ¿de qué te vanagloria de ser un erudito? Es un vulgar intelectual espiritual, más nada, ahí no hay más nada. La próxima lámina. La humildad nos hace más fácil la tarea de reconocer nuestros errores, fundamento de nuestros ulteriores perfeccionamientos, lo que estábamos hablando hace rato, reconocer los errores para poder corregirlos. Si no los corregimos, nunca vamos a llegar a tener ese conocimiento real, absoluto, y que nos va a llevar definitivamente a ser cada vez más humildes. La próxima lámina. El orgullo más temible es el intelectual. El que se cree sabio lo sabe todo, menos que es un ignorante. El verdadero sabio sabe mucho menos que es un sabio. Y el que es verdadero sabio nunca lo dice. Pero tú te aprendiste 3 o 4 cosas. Ah, no, pero tú eres machete, tú eres el que te la sabe toda. Tú eres, no hay nadie que se te pare delante, pues. Es mentira. Es una solemne estupidez creerse un sabio sin serlo, porque los que son verdaderos sabios nunca lo dicen. Callen. La próxima lámina. Perdonar y olvidar al instante cualquier agravio que nos hayan hecho es la actitud de humildad más noble que debemos asumir en el sendero de la vida, y no andar con esas yucas metidas por allí. Y ustedes me entienden cuando digo de la yuca, porque la gente, tú le haces algo y pasan 3 meses y todavía se acuerda de eso que tú le hiciste. Y no, chévere, pasó, no, ay, a los 6 meses te vuelve a decir: ay, mi amor, sácate la yuca, ya está bueno, ¿hasta cuándo vas a seguir con eso? Señores, hay que perdonar y olvidar. Si no perdonamos, no olvidamos, vamos a mantener ese resentimiento dentro de nosotros. Si tú tienes alguna diferencia con alguien, mira, párate un momento, habla con esa persona, llámala, quiero hablar contigo, siéntate, tómate un café con esa persona y dile lo que estás sintiendo. Claro, pero sin ir a regañarle, formarle un peo, ¿no? Y bueno, nosotros decimos peo aquí cuando le formamos un lío a la gente. Un reclamo. Tienes que hacerlo y sácate eso de encima, porque guardar resentimiento no conduce a nada. ¿A qué te? ¿Perdón? Lo que conduces al odio y... Lo que te conduces al odio, exactamente. Y te enfermas también de odio. Por eso, pierdas a la persona. Sí, entonces por eso yo digo, mi amor, vas a seguir con esa yuca, sácate. Precisamente hay algo también que sucede, como tú dices, Magali. Yo olvidé esa situación que me pasó con esa persona en el campo laboral. Olvidé la situación. Y de repente llega y dice: mira, José Luito, acuérdate, a mí no se me olvida que tal cosa. Acuérdate, a mí las cosas no se me olvidan. Entonces, yo olvido todo. Entonces, ¿qué debe hacer uno si la persona le hace recorrer la situación? Uno vino perdonado y olvidado. ¿Qué haría uno en ese caso? Bueno, decir que yo no me acuerdo de eso. ¿Cuándo pasó eso? Pregúntale. ¿Cuándo pasó eso? No sé, porque ya eso se me olvidó. Así es. Rubén dice también: yo perdono y olvido. Claro, pasado es pasado. Claro. Y el pasado se quedó atrás. Así mismo.
Pero hay gente que le encanta cargar esos bacalaos encima, mi amor. Y se montan esos bacalaos y viven con ese bacalao montado y usted los ve cada día más doblados. Coño, ¿cómo va a estar doblado? Claro, los bacalaos que cargan encima. De uno y de otro. De la rabia, de los odios, del resentimiento. Eso produce. Y ustedes ven que hay personas que se van doblando. ¿Se van doblando de qué? De todo ese resentimiento, de todo ese odio, de toda esa amargura que tienen encima, de cosas que no fueron concluidas, de ciclos que no cerraron en su vida. Y todo es culpa de los demás. Y eso es culpa de los demás. Dime. Bueno, hace 2 semanas que vine para acá y bueno, tenía muchísimas cosas del pasado encima, ¿no? Entonces yo entendí que el pasado es para aprendizaje, ¿no? Entonces Mariana me dio una arma poderosísima que la estoy usando desde ese jueves, que se llama Violeta y Ley del Perdón. Todo el tiempo ando diciendo eso y me ha resultado muchísimo. Pero llama Violeta y Ley del Perdón y para adelante, para allá, mi amor. ¿Quién dijo miedo? Y nada, seguimos. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando decimos manso, no es que usted se va a poner ahí para que le den palo, más palo que una gata ladrona. Esa no es mansedumbre. Ser manso es manso de corazón, ser una persona que sea humilde, que acepte sugerencias, que acepte aquellas cosas que te están ayudando a crecer. Eso es la mansedumbre a que se está refiriendo este mensaje. No, porque vas a recibir la tierra por heredad. ¿Cuál es la tierra? Es el conocimiento que vas a recibir. Cuando tú eres manso y humilde de corazón, cuando tú recibes lo que el facilitador te está dando, cuando tú recibes el conocimiento, cuando tú recibes el consejo de una persona que ya ha trillado la vida mucho más que tú. Eso es ser manso. Y recíbelo, pero recíbelo con amor. La próxima edad. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en el espíritu no es que tú vas a ser pobre en espíritu, sino simplemente que ese conocimiento espiritual no te haga ser más importante que los demás y que no te lleve a ser arrogante, porque serías un arrogante espiritual. No sé, se me ocurrió eso ahorita. Porque te vuelves orgulloso, y el orgullo espiritual mata también. Rubén siempre en sus libros dice que cuando tú terminas una actividad, tú tienes que sentir que no hiciste nada. Y es verdad, y es hermoso, se siente muy lindo. Entonces vamos a agarrar o a recibir ese reino de los cielos. Ese reino del cielo es estar en paz con Dios y con toda la humanidad. Ese es el reino de los cielos. La próxima lámina. Primero entra un camello por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos. Aquí se estaba refiriendo sencillamente antes, para poder entrar a las estructuras, a las infraestructuras, los llamaban agujas, pero eran unas, para que no vinieran, como había muchas invasiones, hacían unas puertas chiquiticas, y para que no pasaran los caballos, venían y decían, y les pusieron, para que no entraran y destruyeran todo, porque venían masacrando todo lo que encontraban en el medio, les pusieron ese nombre de aguja. Y dedíquese primero que entra un camello por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero cuando hablamos de este rico, no nos estamos hablando del que tiene mucho billete. Es el rico intelectualmente, el rico que se considera que tiene todos los conocimientos, que se cree que sabe más, que cree que tiene todos los conocimientos espirituales y que por lo tanto no necesita más conocimiento de nada. Para ser rico, señores, y recibir el reino de los cielos, para acabar con eso hay que vaciarse. Hay que sacar toda esa intelectualidad espiritual para poder llenarse de nuevo. Y cada vez que nosotros vamos a una actividad debemos vaciarnos. Vaciarnos para poder recibir todo lo nuevo que vamos a estar en ese momento recibiendo. Inclusive el Maestro Jesús
en una de sus parábolas, pues él decía que tenías que ser un niño para ir al cielo. O sea, la inocencia, pues la pureza, Claro. la castidad. Eso es humildad. Eso es humildad. La próxima lámina. Agradezcamos a la vida la oportunidad de servir. La próxima lámina. Cada vez que nos regocijemos creyendo que hemos hecho algo, pensemos que hay seres superiores a nosotros que han hecho más y que es posible que sea obra de ellos. Por lo tanto, no hemos realizado nada. Hacemos algo y creemos que hemos hecho mucho. Mentira, no hemos hecho nada. ¿Saben los que han trabajado son maestros ascendidos? Y siguen trabajando. Ya no están aquí en el plano físico, pero donde están trabajando muchísimo más que nosotros. Y nosotros movemos una silla y ya estamos cansados. Y decimos, ay no, he trabajado mucho. No hemos hecho nada, señores. Nos falta mucho que hacer. La próxima lámina. Nunca reclamemos nada para nosotros, ni cosas, ni un puesto en algún lugar que nos sirvan, que nos tomen en cuenta o que nos oigan, sea este reclamo hecho en forma verbal, física, emocional o mental. Mientras hay reclamos, no hay humildad, no hay desaparición del yo personal, no hay realización de la divina presencia de Dios en uno. Reclamar, en el reclamo no hay humildad. Aceptemos las correcciones, aceptemos los consejos, las correcciones con tranquilidad y con humildad. La próxima lámina. No aceptemos ningún tipo de título o calificativo espiritual por la actividad de servicio que realizamos. Esto pondría en peligro nuestra humildad. Ay, no, que le digan el gurú, el maestro. Rubén dice por ahí que el que enseña es un maestro, es verdad. Todos los facilitadores son maestros, pero él, ¿qué hizo él? Le quitó el nombre eso de maestro y le puso facilitador, de guía, no sé qué. Comunicador. ¿Para qué? Para bajarle los humos. Porque es verdad que se crece. Y eso también me gusta. Eso es mucho en el ámbito laboral. Mejor un abogado que no tiene que llamarlo doctor. Sí, doctor. Ay, eso me parece tan estúpido. Mire, si es abogado, doctor fulano de tal. Ah, no, espérate, es que muchos cargos. Yo nunca pongo ni al licenciado por ninguna parte. No aparece por ninguna parte porque no me gusta. No me parece ridículo. Con respecto al abogado, porque lo llama doctor aquí en Venezuela. Sí, pero no son doctores. No es porque uno se ponga doctor, sino que le diga El título es abogado. el título es abogado. Sí, no, pero hay gente que quiere que lo llamen así. Que lo llamen doctores, que lo llamen licenciado, no sé qué. Mire, y es un administrador. Mire, administrador, mire, fulano tal. Es ridículo. Ya un momento, a mí no me digas así, yo soy doctor, no sé. Dime. Bueno, que he aprendido también últimamente que la gente tiene muchos procesos de aprendizaje, ¿no? Pero en la otra cosa que estoy haciendo me dice que el único que tiene derecho a recibir títulos es Dios y que nosotros todos somos servidores y vinimos a servir. Entonces eso me parece muy bonito la experiencia. Claro que sí, nosotros somos servidores de Dios. Bueno, el que se puso a la orden, ¿no? Pues hay otros que no le están sirviendo nada. Para nada le están sirviendo. Ni ellos mismos se sirven. Ni para ellos mismos se sirven. Imagínense ustedes para hacer el trabajo de Dios. La próxima lámina. Jamás discutamos para tener la razón. Eso es orgullo. La verdad no se discute. La mentira termina engañándose a sí mismo. Si tú tienes la verdad, ¿para qué vas a estar discutiendo? Quédate callado y ya, y punto. Y sigue para adelante. La próxima lámina. No despertemos en nuestros hermanos la lástima. Con esto solo atraemos la atención de los demás hacia nosotros para manipular. Y esto también es falta de humildad. El maestro Hilarión habla de la autolástima, que nosotros no tenemos por qué, no, mentira, perdón, no es el maestro Hilarión. El arcángel Miguel dice, habla de la autolástima. Pero nosotros andamos a veces generando una energía de lástima en los demás. Y eso es totalmente nefasto para los seres humanos. Y bueno, aquí lo dice pues. ¿Qué estamos haciendo eso? Manipulamos a la gente. Mucha gente genera lástima para manipular, para que todo el mundo esté pendiente de ellos. Y eso es manipulación. La próxima lámina. No destaquemos las diferencias que puedan existir entre nosotros y los demás seres humanos, razas, religiones y nacionalidades, porque somos uno con toda la humanidad. No hay diferencia, y eso lo hablamos al principio y no lo vamos a volver a repetir. La próxima lámina.
No hagamos diferencias espirituales entre las personas, todos somos iguales en esencia, aunque externamente tengamos diferencias. Las religiones, cada uno tiene una forma distinta de dirigirse, de comunicarse, de andar, de orar, todo, pero en esencia todos somos iguales. La próxima lámina. Mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha visto la humilde condición de su siervo. Eso lo dijo la bendita y amorosa Madre María. Ella en ese momento que estaba haciendo, doblegándose, humillándose y poniéndose a la orden, a ser una sierva de Dios. La próxima lámina. Y vamos a repetir esto entonces, vamos a hacer este decreto y decimos: yo me encargo y soy esclavo de mi amo, Dios Todopoderoso que palpita dentro de mi corazón. La próxima lámina. Yo soy el humilde esclavo del Señor. Eso hay que repetirle: yo soy el humilde esclavo del Señor. Y en ese momento, cuando nosotros estamos decretando eso, yo soy el humilde esclavo del Señor, en ese momento debemos comenzar a trabajar. Y el repetir eso frecuentemente es lo que nos va a ir desarrollando la humildad en todos nosotros. La próxima lámina. Solo una verdadera humildad puede producir una real entrega a la voluntad divina, a la sabiduría, al amor hacia todas las cosas, a la belleza interna y externa, a vivir en la verdad, la paz y la abundancia y de toda cosa buena, además del perdón. La próxima lámina. Cumplir con la santa obediencia es rendir el yo personal, es el desarrollo de la humildad. Lo contrario es orgullo, prepotencia, altanería. Y dice: no he venido para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Eso lo dijo el Maestro Jesús. Ahí estaba expresando la humildad tan grande de ese ser, a pesar de todo de su grandeza. Porque el hacer la voluntad de Dios, quien fue el que lo envió, estaba demostrando esa humildad. La próxima lámina. Entonces vamos a leer aquí todos los beneficios de la humildad. Primero, al estar consciente de todas las cosas buenas que poseemos, ya no existe la necesidad de sufrir por la envidia hacia otras personas. Quien aprende realmente a ser humilde, logra vivir una vida más feliz. Al estar en armonía con uno mismo, se está dispuesto a mostrar honor y aprecio hacia otras personas. Valorarse a sí mismo trae aparejado valorar a los demás. La falta de humildad causa enojo y engendra peleas. La humildad crea serenidad y tranquilidad. Con humildad se desarrolla la capacidad de admitir las equivocaciones, ya que se elimina el miedo a sentir que uno no vale nada. Al conocerse a sí mismo, la crítica se transforma en una posibilidad de crecimiento. Con humildad es más fácil perdonar a otros rápidamente. Humildad es apreciar lo que tenemos, es tener conciencia de que todo es un regalo. La próxima lámina. La humildad es el silencio del cuerpo y el canto del alma. Y la próxima lámina. La humildad es el templo de corazones limpios e inocentes, traje que adorna las almas brillantes de amor, campo donde todo pensamiento es aceptado y respetado, canto al silencio de todas las virtudes, río callado que abriga todos los manantiales, junco flexible hasta la rotura, agradecido y piadoso con todo lo pequeño y grande, cantor sin voz que embeleza a todos los que quieren escuchar el silencio. El silencio, la verdad. La próxima lámina. Y finalizamos aquí con este mensaje tan lindo que dijo Mahatma Gandhi, que dijo: uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad. ¿Qué les parece? Excelente, la próxima lámina. Entonces, recordar que ayer se conmemoró el día del nacimiento de Gandhi. Ayer. Ay, qué buena. Bueno. ¿Qué les pareció? Hay mucho que aprender. Y de este tema hay mucho que cortar, mucha tela que cortar. Hay un libro que se llama La Humildad. Yo no sé si aquí hay algo, Marina, tú lo
la misma estructura, o sea, el papel y todo igualito como este, pero se llama La Humildad. Yo creo que allá debe, en la casa de Rubén. Hay que buscar esos libritos, Mariana, y ponerlos en las manos de la gente, porque eso es importante, que la gente se familiarice con eso, porque nosotros tenemos que necesariamente comenzar a trabajar en la humildad. En la humildad está todo. La humildad, aceptar a todos nuestros hermanos, aceptar todas las cosas que a lo mejor sí nosotros creemos que nos están afectando, a lo mejor nos están haciendo un gran beneficio, pero que no los vemos en ese momento. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. Lo dejo entonces con Mariana Pérez.